una sociedad creciente y digitalizada, en donde todo es inmediato y nos identificamos con cada cosa que vemos y compartimos, el criterio y la capacidad de análisis individual cada vez es menos. Esto representa un gran problema ante la problemática social que vivimos hoy en día, pues más allá de unirnos, nos separa. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Nieva Tuxpan y a continuación expondré mis motivos y punto de vista de por qué es importante la filosofía en la vida cotidiana. Bueno, para empezar a platicar sobre esto, tenemos que saber de primera mano qué es la filosofía. Bueno, esta palabra tiene su etimología en dos palabras griegas, filio y sofía, que significan amor por la sabiduría. Esto, en primera instancia, no nos está diciendo mucho, pero se refiere a la capacidad del hombre por entender e interpretar el mundo que nos rodea. Ahora que ya conocemos el concepto base, hay que mencionar dos características importantes de la filosofía. Uno, es una actividad racional. Esto se debe a que se usa de la razón para resolver algunos problemas. Pero, ¿qué tipo de problemas? Bueno, los problemas que tienen que ver con las preguntas que nos hacemos para intentar entender el mundo que nos rodea. Otra cosa importante es que la razón 2 es que somos los únicos seres capaces de filosofar. Esto se debe a que los animales no son capaces de filosofar y por ende carecen de habilidades cognitivas superiores. Bueno, ahora que sabemos el concepto y las principales características de la filosofía, es importante ahondar en su origen. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene la filosofía? ¿Quién la inventó? ¿O en qué momento nos empezamos a cuestionar sobre las cosas? Bueno, la filosofía surge en el siglo 7 a.C., en un lugar llamado Mileto. Este se encuentra en Grecia. Pero, ¿por qué aquí y no en otros lados del mundo? Bueno, esto se debe principalmente a que en Mileto había un gran flujo de personas con diferentes religiones, diferentes puntos de vista al respecto de las mismas cosas, y a la vez había un ámbito de cierta libertad de expresión. Pues recordemos que Grecia en esos tiempos estaba sometida al Imperio Romano, pero en esa área específica de Grecia la imposición no era algo tan severo, lo cual permitió a muchas personas reflexionar acerca de lo que había a sus alrededores, y el primer intento de entender el mundo surgió aquí. Pero ¿quién fue la primera persona que se puso a filosofar? Bueno, la primera persona que se puso a filosofar fue Tales de Mileto. Este señor, quien también fue un ávido de las matemáticas, al que se le reconoce primeramente por haber inventado el teorema de Tales, que es un teorema que sirve para calcular la superficie de un objeto muy grande con proporciones muy pequeñas, fue la primera persona que se empezó a cuestionar sobre las cosas. Pero, ¿por qué desde antes no se habían empezado a cuestionar? Bueno, eso se debe principalmente al periodo oscuro del mitos. Recordemos que en Grecia había dos periodos, o se distingue por tener dos periodos de historia, el mitos y el logos. Fue Mileto el que empezó con este paso del mitos al logos. El logos, en la traducción actual, es la razón. Verán, los humanos desde el principio de los tiempos han intentado entender al mundo, pero lo han hecho de maneras distintas. En la antigua Grecia, para poder explicar al mundo, las personas inventaron algo que se llamaban mitos, que son leyendas e historias que intentan retratar la realidad de acuerdo a como ellos lo imaginan. Tales de Mileto, al no creer y al juzgar estos mitos como irreales y poco verídicos, empezó en su búsqueda por entender la realidad. Él creía que la fuente de la vida se originaba en el agua, pues observaba a través de los sentidos que donde había agua había vida, y donde no la había no existía absolutamente nada. Bueno, esto era la filosofía de Miletos. Después fueron surgiendo más y más y más personas que se empezaron a cuestionar las cosas de diferente manera. Entre ellos se encuentran los sofistas, los filósofos presocráticos y los filósofos socráticos. Pero, ¿por qué hay un pre y un post-socrático? Bueno, esto se debe a la existencia de un filósofo llamado Sócrates.
Y este fue muy importante porque marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Pero, ¿por qué marcó esto? Bueno, para empezar, él fue el primero en realmente hacer las preguntas correctas en cuanto a la realidad en la que vivimos. Se cuestionó acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, el por qué estamos aquí y cuál es la razón y el sentido de las cosas. Él creía que todas las cosas y todas las personas, incluyéndonos, nacíamos con un objetivo, un propósito. Por ejemplo, las semillas de un árbol tenían el propósito de convertirse en un árbol y que al mismo tiempo dieran frutos para los animales que comían de ese árbol. Bueno, al igual que la semilla, él creía que los hombres estaban destinados a algo, y este algo era el conocimiento. El hombre estaba destinado a entender y a adquirir conocimiento. Pero ¿cómo lo adquiría? Bueno, él decía que había dos formas. Una que era física y era a través de los sentidos, y otra era usando la razón. La razón que servía como intérprete de aquello que existía a nuestro alrededor. Fue por ello que Sócrates fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque hizo las preguntas correctas con lo que se refiere a la filosofía. Bueno, una vez entendimos el origen de lo que es la filosofía, es importante destacar cuáles son sus diferencias con otras ciencias e incluso con la religión. Porque algo que pasa muy seguido es que, ¿por qué si ya existe la ciencia, para qué me hace falta la filosofía? ¿O por qué si ya tengo la religión, sería necesario que conociera acerca de la filosofía? Bueno, es importante diferenciar estas tres, pues esto nos ayuda a entender un poco mejor el propósito de la filosofía. Entre la religión y la filosofía pareciera no haber muchas similitudes, sin embargo sí las tienen. Por ejemplo, las cosas en las que se parecen es en la búsqueda de la verdad por entender el mundo, aunque claro lo hacen desde perspectivas diferentes. Mientras que la religión apoya su representación de la realidad atribuyéndola a un creador de todo, a un Dios, y a la fe, que es la creencia de algo a pesar de que no haya pruebas. La filosofía intenta explicar y entender el mundo desde una perspectiva más racional, más cuestionable. Mientras que Ahora, que ya sabemos cuáles son las características y las similitudes, es importante ahondar en las diferencias. ¿En qué se diferencia una y otra? Bueno, principalmente en que una busca los hechos a través de dogmas y otra a través de la razón. Mientras que los dogmas son permanentes y son estáticos, o sea, no cambian con el tiempo, la razón de la filosofía obliga a esta a cuestionarse nuevamente el conocimiento antiguo y a ponerse en duda para, en caso de ser necesario, reinventarse. O sea, podemos decir que la filosofía avanza a lo largo del tiempo, mientras que la religión se conserva como una tradición dogmática. Bueno, ahora que ya hicimos la comparación entre filosofía y religión, podemos ahondar en lo que es la filosofía y la ciencia. Algo que es importante recalcar de estas dos es que iniciaron siendo lo mismo, pero con el paso del tiempo cada una fue tomando su propio camino. ¿En qué momento surgió esta diferenciación entre la filosofía y la ciencia? Bueno, esto sucedió aproximadamente por el siglo XVI, cuando los primeros científicos empezaron a diferenciarse y a destacarse de los filósofos de ese entonces. Pero, ¿en qué se diferencia la ciencia de la filosofía? Bueno, la filosofía es más tiende a cuestionar más sobre temas personales y de la persona, del mismo individuo, antes que de todo. Al igual que la ciencia y la filosofía tiene varias filosofías, mientras que la ciencia tiene varias ciencias. Entre las ciencias de la ciencia están la biología, la matemática, la física, la termodinámica, la estática. Y entre las filosofías que encontramos en el área de filosofía está la metafísica, está la ética, está la política y está la de la estética. ¿Cuáles son las principales diferencias entonces? Bueno, la principal diferencia radica en que la ciencia busca cuantificar las cosas y busca el cómo de las cosas, mientras que la filosofía se pregunta el porqué de las cosas y no necesita cuantificar nada.
Un ejemplo más claro es, por ejemplo, ¿todas las personas son inteligentes? ¿Y todas las personas tienen cerebro? Una es una pregunta filosófica y otra es una pregunta científica. La pregunta científica tiene un método científico que se basa a través de lo empírico, a través de la experiencia de los sentidos. Si se puede sentir, tocar o ver, y se puede comprobar a través de estos sentidos, entonces podemos decir que lo que estás aplicando es ciencia. Si lo que estás aplicando tiene que ver más con el porqué de las cosas, pero no se puede comprobar, medir, pesar, entonces pues, lo que tú estás haciendo es filosofar. ¿Por qué? Si intentáramos responder una pregunta, preguntas que no pueden responder la ciencia, pero que sí la filosofía. ¿Qué es el bien? El bien es algo que no puede responder la ciencia, pero sí la filosofía. Ahora, ¿cuánto pesa un cerebro? Es una pregunta que puede responder la ciencia, pero no la filosofía. A pesar de que hay diferencias, comparten un mismo común, que es satisfacer la curiosidad del hombre por entender su mundo. Bueno, ahora que ya entendemos la diferencia entre la religión, la filosofía y la ciencia, podemos destacar a la filosofía como una corriente de pensamiento que busca justificar sus acciones a través de la razón, al mismo tiempo que intenta comprender el mundo. Pero, ¿para qué nos sirve la filosofía el día de hoy? ¿No se supone que con la ciencia y la religión debería bastar? Bueno, pues lamentablemente no es así. La filosofía es necesaria para tomar decisiones, para comprobar las cosas, para reflexionar sobre nuestros actos y para evolucionar como personas. ¿Por qué? Porque gracias a esta podemos cuestionarnos acerca de si lo que estamos haciendo es correcto o no. Muchas veces pasa que nos dejamos influenciar bajo estigmas, bajo modas, bajo tendencias sociales. No nos ponemos a cuestionar la importancia o el peso de estas. Algo que es importante y es un ejemplo muy interesante de cómo la filosofía debería interactuar es el siguiente. En la película de Jurassic Park, no sé si muchos la conocen o si la han visto, hay una escena en la cual un científico le reniega al mismo creador del parque. ¿Te has puesto a pensar tanto en cómo crear a los dinosaurios que nunca te preguntaste si debías crearlos? Bueno, esto es un ejemplo muy claro de cómo la filosofía aplica a nuestras vidas. A veces nos ponemos tanto, nos enfocamos tanto en cómo hacer algo que no nos ponemos a cuestionar si de verdad lo necesitamos, si de verdad queremos que forme parte de nuestras vidas o si es algo que de verdad necesitamos en nuestras vidas. Bueno, con esto termino el tema. Mi nombre es José Luis Tuxpan. Gracias por su atención.